Llegamos al tercer bloque de Alfil TV, conversamos con Juan Monserrat. Gracias por venir. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿cómo fue el cierre de listas y a quién le saca votos en la lista del Frente de Todos? A nadie. En realidad el Frente de Todos lo que hace es algo muy sencillo, es consolidar una expresión en Córdoba que según los momentos electorales ha estado en el rango entre el 17 y el 10%, 9% en alguna oportunidad. Y lo que hemos decidido ahora, a diferencia de hace 4 años atrás, cuando bajamos la lista, no tenemos representación en la unicameral, es visibilizar esos 10 puntos de piso que tiene nuestro espacio en la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la expectativa para esta elección? Eso. 10. 10 puntos por el piso y bueno, y ver de todas maneras, los cierres de lista han sido bastante escandalosos. ¿Cuántos legisladores entran con 10? Y casi 4 con 10. 4. Depende del don, depende de cuántos votos saque se multiplique. Y cuántos vayan a votar, digamos, también eso es bastante interesante. Por las dudas, el primero y el segundo están en la lista también, Alessandra y Esteves. Bueno, por eso mismo no es un aspiracional, digamos, claro. Sabemos de nuestras limitaciones, sabemos de las posibilidades que tenemos, pero tomamos una decisión junto con Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Nación, de hacer una expresión orgánica de nuestra forma de pensar la realidad en Córdoba. Monserrat, usted está al frente de uno de los sindicatos más grandes de la provincia y viene a atravesar un proceso paritario largo, tortuoso, difícil, que está generado por la inflación que hay en este momento, sí, y desde hace algunos meses se está profundizando el último índice desde el 8.4, creo. ¿A dónde ve usted las responsabilidades o las causas de esta inflación? Porque hay casi que 2 bibliotecas. El kirchnerismo en general suele ubicarlas en factores exógenos como la sequía, la pandemia, la guerra, y desde la oposición se señalan algunos otros factores como puede ser un mal manejo económico o político del gobierno. ¿Usted entiende que es un mix de los dos? ¿A dónde ve la causa? Mire, si usted lee el acuerdo con el fondo con el fondo básicamente es inflacionario. Dice que las tasas de interés locales tienen que estar por encima de las tasas de inflación. Bien. Por lo tanto, es inevitable que haya índice de inflación de esta naturaleza, más aún cuando el monitoreo del fondo impone a la economía argentina metas claras para poder generar los desembolsos necesarios y el país no estalle. Nosotros estamos viviendo una etapa muy difícil, pandemia, guerra, sequía, en fin, me parece que estamos tratando de garantizar política social y el funcionamiento del Estado en un marco de mucha excepción a nivel mundial. Y eso lo hemos garantizado, y el país está funcionando, está bien, con tasas de inflación muy altas, pero también aumentando el empleo, no de calidad, pero tratando en lo posible de que la economía funcione. Y creo que la economía funciona medianamente, hay sectores que les va bastante bien y que lo que comentan los indicadores que las tasas de ocupación son mejores que en el proceso de Macri. De hecho que esto es una preocupación para todos, la inflación, discutir salarios con inflación es prácticamente un imposible. Por eso nos ha costado mucho, no solamente a nosotros, sino a todos los trabajadores registrados y no registrados mantener el poder de compra, pero se empieza a encontrar una fatiga debido a que el aumento de precios de los productos básicos de canasta familiar, que están atacados de alguna manera por el mecanismo financiero, digamos, ya uno cuando va al supermercado no sabe si va a un banco o va a un supermercado porque los precios de los alimentos aumentan más que las tasas de interés. Entonces, bueno, uno se da cuenta de que efectivamente los abastecedores del mercado interno y de servicios del mercado doméstico de la Argentina están de alguna manera jugando contra el dólar o jugando contra la desestabilización de la economía argentina. Bueno, hoy Alberto Fernández hablaba de una inflación autoconstruida, una cuestión psicológica. ¿Qué le diría usted? No, bueno, hay una parte que es, digamos, nosotros tenemos una cosa muy simple. El relevamiento de expectativa de mercado que hace que es consulta el banco. Se quedó corto con inflación. No, bueno, pero el año pasado dijeron 60 puntos de arranque y se cumplió. O sea, si los actores económicos de la economía, particularmente todas las consultoras privadas, van indicando que este país tiene inflación de 120, 130%, délo por hecho que todos los precios de la economía se van a ajustar a ese valor. Monserrat, le pido una semblanza de lo que fue la paritaria docente que hemos estado cubriendo durante los últimos meses para después preguntarle por algunas precisiones. ¿Cuál es el balance que hace de la paritaria? Hace una experiencia hermosa, una experiencia colectiva única. Si uno ha podido transitar la paritaria, ha sido negociación, conflicto, movilización, expresiones públicas, movilización de todos los compañeros de las familias, las compañeras también. Ha habido también expresiones de la política.
A ver, el presidente del Partido Radical estuvo repartiendo volantes a favor del conflicto docente para que se resolviera, cosa que llama poderosamente la atención. Después aparece como vicegobernador de la lista de Juntos por el Cambio. Pero de todas maneras esos son hechos anecdóticos. Me parece que jugaron todos los partidos de izquierda, también jugó el oficialismo también en algunos tramos de este conflicto. Lo cierto es que el gobierno de Schiaretti tiene un problema central: los conflictos los autogenera. El conflicto de salud del año pasado, el conflicto de salud que aún persiste en Córdoba, y el conflicto nuestro es autogenerado por el sistema de ahorro que tiene el gobierno de la provincia para no liberar los fondos necesarios para que la educación, la seguridad y la salud funcionen. La tasa de ahorro que tiene la provincia es muy grande, y evidentemente esto solo hemos podido lograr en función de la movilización creciente que hemos tenido. Incluso ha tenido que participar Martín Yarlora para destrabar el conflicto. ¿Cuál fue la injerencia del intendente? Total. Peligraba su propia candidatura y su propia caudal electoral y su propia autoridad. Es notable que hay una diferencia entre el gobernador y el candidato a gobernador, y que hay rispideces al interior del espacio político, al punto tal de que cuando se decide, el gobierno de la provincia decide terminar con el diferimiento de 30 a ningún día para el bloque de jubilados que cobraban menos de 250.000, eso fue una decisión de Martín Yarlora y una imposición al gobierno de Schiaretti. ¿Qué opinión tiene con respecto a los autoconvocados? ¿Sumaron en la negociación? ¿Molestaron? ¿Y qué pasa con este fenómeno de trabajadores que quieren ir por fuera de los gremios y reclamar? Es un fenómeno nacional. Está en Salta, está en San Juan, está en Mendoza. Es un fenómeno en La Rioja, en todos lados está. Es decir, nosotros tenemos un sistema, el sistema negocial es un sistema por paritaria. El sistema por paritaria reconoce a quiénes son los interlocutores. Eso está en la ley sindical, prácticamente en todos los gobiernos se discute con las entidades gremiales, que tienen personería gremial. Evidentemente que el sistema nosotros no abarcamos a la totalidad, no tenemos el 100% de los docentes afiliados al sindicato, porque también muchos de los docentes no quieren afiliarse a los sindicatos o no lo ven bien a los sindicatos. ¿Pero hacen una autocrítica? Por supuesto que sí, nosotros aspiramos a representar a la totalidad. Es más, durante todos los años anteriores hemos estado representando a la totalidad, por más que no teníamos el 100% de los afiliados. Evidentemente que ahí los autogestionados, le digo yo, no son autoconvocados, hay de todo. Inclusive cuando uno ve, pareciera, cuando establecen que el único mecanismo asambleario es del voto directo, o sea, no es sin representación, es un imposible. No podemos juntar ni en el Chateau Carrera 80.000 docentes para decidir una medida de fuerza o para decidir un aumento salarial. Los sistemas de representación son de representación, tenés que elegir los delegados eligen sus delegados departamentales, y la Asamblea Provincial tiene en nuestra organización 132 delegados. Bueno, se puede cuestionar ese mecanismo, cualquier sistema de representación es perfectible, no es completo, pero evidentemente acá se ha hecho una expresión concreta que tiene que ver con lo salarial, pero tiene que ver con la situación en general. La situación en las escuelas es muy difícil trabajar en las escuelas, no solamente por las condiciones laborales, salariales y también edilicias, pero también porque la pospandemia ha dejado una subjetividad totalmente nueva. O sea, no es lo mismo discutir o dar clases o mantener la atención de los alumnos o mantener las relaciones cordiales entre los compañeras y los compañeros en las escuelas antes de la pandemia que después de la pandemia. Montserrat, voy más a lo concreto. ¿Usted cree que estas protestas que se organizaron en todo el territorio provincial por parte de estos autoconvocados o de algunas agrupaciones que no están alineadas a la conducción, fueron determinantes, fueron importantes para que se mejoraran las ofertas? Sí, fueron importantes, claro. No es lo mismo que la organización llame a paro, lo hemos llamado durante mucho tiempo, particularmente con el tema de la ley previsional. Debemos recordar que Córdoba tiene la peor jubilación docente del país, ya ha sido nuestra bandera de hace mucho tiempo, pero no lográbamos generar la sinergia suficiente como para que la movilización sea masiva. En esta oportunidad se dio masiva, entre otros motivos porque el año pasado el gobierno de la provincia cambió el sistema al habilitar al sector salud la posibilidad de discutir sus salarios. Eso generó automáticamente la posibilidad de que otros sectores de la administración pública intentaran también negociar en forma directa. Juan, gracias por venir. Y la última, vamos cerrando, si estás de acuerdo, Felipe. ¿Cómo fue este proceso de aceptación, ¿no?, para estar en la lista del Frente de Todos, del kirchnerismo en Córdoba en este tercer lugar? ¿Y qué piensa que le va a aportar, ¿no? Bueno, nosotros, en primer lugar, hemos sido honrados como movimiento sindical.
Nosotros pertenecemos al Movimiento Sindical de la Justicia Social y Trabajo, somos parte de la CGT Córdoba y en ningún lugar de las listas aparecen los trabajadores. En el único lugar donde los trabajadores están con expectativas de ingresar a la legislatura y hacerse escuchar en ese recinto parlamentario va a ser nuestra lista, la lista del Frente de Todos, que se llama ahora, es la lista básicamente que responde al presidente y a la vicepresidenta. Bien le diría que Nacemos por Córdoba también hay. ¿Ah? Bien le diría que Nacemos por Córdoba también hay representación gremial. Sí, pero están 25, 26, tan lejos de ingresar. Ruso, así es. ¿Nos vamos al corte? Le agradecemos muchísimo, Monserrat, su participación en el programa. Súper amable. Nos vamos a la pausa. Tras ella tenemos el segmento de cultura que me encanta porque las luces se ponen de todos los colores. Así es. Felipe, mi momento favorito. Ortiz. Dale.